No hay culpables en el mundo. Una obra de León Tolstoy. Traducción realizada para notas filosóficas. Mi suerte es extraña y maravillosa. Probablemente no exista un solo miserable mendigo oprimido por el lujo y la opresión de los ricos que sienta tan intensamente como yo la injusticia, la crueldad y el horror de su trato hacia los pobres, ni tampoco la humillación y la miseria aplastantes que recaen sobre la gran mayoría de los trabajadores, los verdaderos productores de todo lo que hace posible la vida. He sentido esto por mucho tiempo y con el paso de los años ese sentimiento ha ido creciendo y creciendo hasta que hace poco alcanzó su punto culminante. Aunque siento todo esto con tanta viveza, sigo viviendo en medio de la depravación y de los pecados de la sociedad rica, y no puedo abandonarla porque no tengo ni el conocimiento ni la fuerza necesarios para hacerlo. No puedo, no sé cómo cambiar mi vida, de modo que mis necesidades físicas, alimentación, descanso, vestimenta y mis desplazamientos puedan satisfacerse sin sentir vergüenza ni culpa por la posición que ocupo. Hubo un tiempo en que intenté cambiar la posición que ocupaba, pues no estaba en armonía con mi conciencia, pero las condiciones creadas por el pasado, por mi familia y sus demandas sobre mí, eran tan complicadas que no me dejaban liberarme, o más bien, no sabía cómo hacerlo, no tenía la fuerza necesaria. Ahora que tengo más de 80 años y me he vuelto débil, he desistido de intentar liberarme, y extrañamente, a medida que mi debilidad aumenta, me doy cada vez más cuenta de lo injusta que es mi posición, la cual se vuelve cada vez más intolerable para mí. Se me ha ocurrido que no ocupo esta posición sin motivo, que la providencia quiso que yo descubriera la verdad de mis sentimientos, de modo que pudiera espiar todo aquello que provoca mi sufrimiento y quizá así abrir los ojos de quienes, o al menos de algunos de los que aún siguen ciegos a lo que yo veo tan claramente. Así podría aliviar la carga de esa inmensa mayoría que, bajo las condiciones actuales, está sometida al sufrimiento corporal y espiritual por parte de aquellos que los engañan y también se engañan a sí mismos. De hecho, puede ser que la posición que ocupo me otorgue facilidades especiales para revelar las relaciones artificiales y criminales que existen entre los hombres, para contar toda la verdad acerca de mi propia situación sin confundir el asunto al intentar defenderme y sin despertar la envidia de los ricos ni sentimientos de opresión en los corazones de los pobres y oprimidos. Estoy situado de tal modo que no solo no tengo deseo de reivindicarme, sino que al contrario siento la necesidad de esforzarme por no exagerar las maldades de los poderosos entre los que vivo, una sociedad cuya actitud hacia sus semejantes detesto con toda mi alma, aunque me resulta imposible separar mi suerte de la de ellos. Pero también debo evitar el error de aquellos demócratas y otros que al defender a los oprimidos y esclavizados no ven sus propios defectos y errores y no toman debidamente en cuenta las dificultades creadas ni los errores heredados del pasado, los cuales en cierto modo disminuyen la responsabilidad de las clases altas. Libre del deseo de reivindicarme, libre del miedo a un pueblo emancipado, libre de esa envidia y ese odio que los oprimidos sienten hacia sus opresores, estoy en la mejor posición posible para ver la verdad y contarla. Quizá por eso la providencia me colocó en tal situación. Haré todo lo posible por aprovecharla al máximo. Alexander Ivanovich Volgin, un soltero y oficinista de un banco de Moscú que ganaba 8.000 rublos al año, era un hombre muy respetado en su entorno. Se alojaba en una casa de campo. Su anfitrión era un rico terrateniente de unas 10.000 hectáreas, casado además con la prima de su invitado. Volgin, cansado tras una velada de partidas de cartas, vint,
un juego de naipes parecido al bridge subastado. Con apuestas pequeñas, jugadas con miembros de la familia, se retiró a su habitación y dejó sobre una mesita cubierta con un mantel blanco su reloj, su pitillero de plata, la cartera, su gran monedero de cuero y su neceser. Luego, quitándose el abrigo, el chaleco, la camisa, los pantalones y la ropa interior, sus calcetines de seda y las botas inglesas, se puso el camisón y la bata de dormir. El reloj marcaba la medianoche. Vol'jin encendió un cigarrillo, se acostó boca abajo durante unos 5 minutos, repasando mentalmente las impresiones del día. Luego, apagando la vela, se dio vuelta y se durmió alrededor de la 1, a pesar de que se sentía bastante intranquilo. Al despertarse a las 8 de la mañana, se calzó las zapatillas y la bata y tocó la campana. El viejo mayordomo Esteban, cabeza de familia y abuelo de 6 nietos, que había servido en esa casa durante 30 años, entró apresurado en la habitación con las rodillas dobladas, cargando en brazos las botas recién lustradas que Vol'jin se había quitado la noche anterior, un traje bien cepillado y una camisa limpia. El invitado le agradeció y luego preguntó cómo estaba el tiempo. Las persianas estaban bajadas para que el sol no impidiera a nadie dormir hasta las 11, si así lo deseaban. Y si sus anfitriones habían descansado bien, echó un vistazo al reloj, todavía era temprano, y comenzó a lavarse y vestirse. El agua estaba preparada y todo en el tocador y la repisa del lavabo se encontraba dispuesto. El jabón, sus cepillos de dientes y de pelo, sus tijeras y limas de uñas. Se lavó las manos y la cara con tranquilidad, se limpió y arregló las uñas, se secó con la toalla y enjabonó todo su cuerpo fornido y blanco de pies a cabeza. Luego empezó a cepillarse el cabello frente al espejo. Primero peinó la barba rizada, que empezaba a encanecer con 2 cepillos ingleses, partiendo el cabello por la raya central. Después se peinó la cabellera, ya mostrando signos de encanecimiento, con un gran peine de carey. Al ponerse la ropa interior, los calcetines, las botas, sujetos con elegantes tirantes y el chaleco, se sentó sin ponerse el abrigo en un sillón, a descansar tras vestirse. Encendió un cigarrillo y se puso a pensar a dónde iría a pasear esa mañana, al parque o a Littleports. Qué nombre tan curioso para un bosque. Pensó que iría a Littleports, entonces debía contestar la carta de Simón Nikolaevich, pero había tiempo de sobra para eso. Levantándose con un aire resuelto, sacó el reloj. Ya faltaban 5 minutos para las 9. Guardó el reloj en el bolsillo del chaleco y el monedero, con todo lo que le quedaba de los 180 rublos que había llevado para el viaje y gastos incidentales de la quincena con su prima. Después colocó en el bolsillo del pantalón el estuche de cigarrillos y el encendedor eléctrico y metió 2 pañuelos limpios en los bolsillos del abrigo y salió de la habitación dejando, como de costumbre, el desorden que había creado para que lo arreglara Esteban, un viejo de más de 50 años. Esteban esperaba que Vol'jin lo remunerara, como él mismo decía, pues estaba tan acostumbrado al trabajo que no sentía el menor reparo en realizarlo. Echándose una última mirada al espejo, satisfecho con su apariencia, Vol'jin se dirigió al comedor. Allí, gracias a los esfuerzos de la ama de llaves, el lacayo y el subjefe de servicio, este último se había levantado al amanecer para ir a su casa a afilar la guadaña de su hijo. El desayuno estaba listo. Sobre un mantel blanco impecable se encontraba un samóvar brillante y humeante, al menos lo parecía, una cafetera, leche caliente, crema, mantequilla y todo tipo de panes blancos y bizcochos delicados. Las únicas personas presentes en la mesa eran el segundo hijo de la casa, su tutor, un estudiante, y el secretario,
El anfitrión, que era miembro activo del Zemstvo y un gran agricultor, ya había salido de la casa, pues había partido a las 8 de la mañana para atender sus asuntos. Vol'jin, mientras bebía su café, conversaba con el estudiante y el secretario acerca del clima y del vint de anoche, y discutían el comportamiento tan extraño de Teodorite la noche anterior, pues él había sido muy grosero con su padre sin la menor razón. Teodorite era el hijo mayor de la casa y un inútil. Su nombre era Teodoro, pero alguien lo había apodado Teodorite, ya fuera como broma o para burlarse. Y como les pareció gracioso, el apodo se le quedó, aunque sus actos ya no resultaban en lo más mínimo divertidos. Así estaba ahora. Había estudiado en la universidad, pero la abandonó en segundo año, luego ingresó en un regimiento de guardias de caballería, pero también lo dejó y ahora vivía en el campo sin hacer nada, criticando todo y sintiéndose insatisfecho con todo. Teodorit todavía estaba en la cama, lo mismo que los demás miembros de la casa. Ana Mikhailovna, la señora, su hermana viuda de un general y un pintor paisajista que vivía con la familia. Vol'jin tomó su sombrero de paja, costó 20 rublos, y su bastón con empuñadura tallada en marfil, y salió. Cruzó la galería adornada con flores y atravesó el jardín de flores, en cuyo centro había un cantero circular elevado con anillos de flores rojas, blancas y azules, y las iniciales de la dueña de la casa formadas en el centro con un tapiz de flores. Al salir del jardín, Vol'jin entró en la avenida de tilos centenarios, que unas campesinas estaban limpiando y barriendo con palas y escobas. El jardinero estaba ocupado midiendo, y un niño traía algo en un carro. Tras pasar junto a ellos, Vol'jin se internó en el parque de al menos 125 hectáreas, lleno de magníficos árboles antiguos y cruzado por una red de senderos bien cuidados. Fumando mientras paseaba, Vol'jin tomó su camino favorito que cruzaba una glorieta hacia los campos más allá. Estaba agradable en el parque, pero todavía mejor en los campos. A la derecha, unas mujeres que cavaban patatas formaban una masa de color rojo y blanco brillante. A la izquierda había campos de trigo, praderas y ganado pastando, y en primer plano, ligeramente a la derecha, estaban los oscuros y frondosos robles de Little Ports. Vol'jin tomó una profunda bocanada de aire y se alegró de estar vivo, especialmente allí, en casa de su primo, donde disfrutaba tan plenamente del descanso de su trabajo en el banco. Qué suerte tienen los que viven en el campo, pensó. Cierto, con el cultivo de sus tierras y el Zemstvo, el dueño de la finca tiene muy poca paz, aún en el campo, pero eso es cosa suya. Vol'jin negó con la cabeza, encendió otro cigarrillo y avanzando con paso firme, con sus poderosos pies calzados con gruesas botas inglesas, se puso a pensar en el arduo trabajo invernal que le esperaba en el banco. Estaré allí todos los días, de 10 a 2, a veces incluso hasta las 5, y las reuniones del consejo, y las entrevistas privadas con los clientes, y luego la Duma. Aquí, en cambio, es un deleite. Tal vez resulte un poco aburrido, pero no durará mucho, sonrió. Después de un paseo por Little Ports, volvió al parque, atravesando directamente un terreno yermo que estaba siendo arado. Una manada de vacas, terneros, ovejas y cerdos, perteneciente a la comunidad del pueblo, pastaba allí. El camino más corto hacia el parque era atravesar la manada. Asustó a las ovejas, que salieron huyendo una tras otra, seguidas por los cerdos, de los cuales 2 lechones lo miraban con los hocicos en alto. El pastor chilló a las ovejas y agitó su látigo. Qué atrasados estamos con respecto a Europa, pensó Vol'jin, recordando sus frecuentes vacaciones en el extranjero. No encontrarías ni una sola vaca como esas en ningún lugar de Europa.
Luego, queriendo saber a dónde conducía el sendero que se apartaba del camino por donde caminaba y quién era el dueño de esa manada, llamó al chico. ¿De quién es este rebaño?, preguntó. El chico quedó tan asombrado, casi aterrorizado, al ver el sombrero, la barba bien peinada y, sobre todo, las gafas de montura dorada, que no pudo contestar inmediatamente. Cuando Vol'jin repitió su pregunta, el chico se serenó y dijo: «Es nuestro». «¿Nuestro de quién?», dijo Vol'jin, negando con la cabeza y esbozando una sonrisa. «Del rebaño del pueblo de Pirogov». «¿Cuántos años tienes?», preguntó Vol'jin. «No lo sé», contestó el chico. «¿Sabes leer?», siguió Vol'jin. «No», respondió el chico. «¿No fuiste a la escuela?», prosiguió. «Sí, fui». «¿No pudiste aprender a leer?». «Y en number, ¿a dónde conduce ese camino?». El chico le indicó el rumbo y Vol'jin continuó su camino hacia la casa, pensando en cómo molestar a Nikolayevich con respecto al deplorable estado de las escuelas del pueblo, a pesar de todos sus esfuerzos. «¿Dónde está tu abuelo?», preguntó Mitri. «Está en el granero», contestó un hombre. Mitri entró al granero y se puso a trabajar de inmediato. El anciano de 80 años conocía la desgracia de Mitri. Tras saludarlo, le cedió su lugar para alimentar la máquina. Mitri se quitó su abrigo raído, lo dejó junto a la cerca y comenzó a trabajar con vigor, barriendo el grano y arrojándolo a la máquina trilladora. El trabajo continuó sin interrupción hasta la hora de la comida. Los gallos habían cantado 2 o 3 veces, pero nadie les prestaba atención, no porque los trabajadores no creyeran en ellos, sino porque apenas se oían debido al ruido de la labor y de las conversaciones. Al fin, la sirena del trillador de vapor sonó a 3 kilómetros de distancia y el dueño entró al granero. Era un hombre alto y erguido, de 80 años. «Es hora de parar», dijo. «Es la hora de comer». Los trabajadores parecieron redoblar sus esfuerzos. En un instante despejaron la paja. El grano trillado fue separado de la paja y almacenado, y luego los trabajadores ingresaron a la cabaña. La cabaña estaba negra de humo, pues su estufa no tenía chimenea, pero había sido limpiada y había bancos alrededor de la mesa, dejando espacio para todos los que habían estado trabajando, que eran 9, sin contar a los dueños. En la mesa pusieron pan, sopa, patatas hervidas y cubás. Entró también durante la comida un viejo mendigo manco, con un saco al hombro, apoyado en una muleta. «La paz sea en esta casa, buen provecho. Por el amor de Cristo, dadme algo», dijo el mendigo. «Dios te lo dará», respondió la dueña, ya anciana, esposa del patrón. «No te enfades con nosotros». «Dadle algo de pan, Marta. ¿Cómo puedes negarte?», dijo un hombre mayor que aún permanecía cerca de la puerta. «Solo me pregunto si tendremos suficiente», murmuró Marta. «Ay, no está bien, Marta. Dios nos ordena ayudar a los pobres. Córtale un pedazo», insistió otro con dulzura. Marta obedeció. El mendigo se fue. El encargado del trillador se levantó, dio las gracias a sus anfitriones y se fue a descansar. Mitri no se acostó, sino que fue corriendo a la tienda a comprar tabaco. Deseaba fumar con ansia. Mientras fumaba, conversó con un hombre de Desmensk, preguntándole el precio del ganado, pues veía que no podría sobrellevar su situación sin vender una de sus vacas. Cuando regresó con los demás, ellos ya habían vuelto al trabajo, y así continuaron hasta la tarde. Entre estos hombres oprimidos, engañados y defraudados, que se van demoralizando poco a poco por el exceso de trabajo y gradualmente mueren de hambre, hay quienes se consideran a sí mismos cristianos y otros tan iluminados que sienten
que ya no necesitan el cristianismo ni ninguna religión, pues se creen superiores, y sin embargo, sus vidas miserables y perezosas están sostenidas por el trabajo degradante y excesivo de estos esclavos. Por no mencionar el trabajo de millones de otros esclavos que trabajan en las fábricas para producir samovares, plata, carruajes, máquinas y cosas semejantes para su uso, viven entre estos horrores, viéndolos y sin verlos al mismo tiempo, aunque a menudo tengan bondad de corazón, ancianos y mujeres, jóvenes y muchachas, madres e hijos, pobres niños que son corrompidos y educados en la ceguera moral. Aquí está un soltero ya envejecido, dueño de miles de hectáreas, que ha llevado una vida de ociosidad, codicia y excesos, que lee The New Times y se sorprende de lo poco prudente que puede ser el gobierno al permitir que los judíos entren en la universidad. Y aquí está su invitado, antes gobernador de provincia y ahora senador, con un gran sueldo, que lee con satisfacción que un congreso de abogados ha aprobado una resolución a favor de la pena de muerte. Su enemigo político, Nikolayevich, lee un periódico liberal y no entiende la ceguera del gobierno al permitir la existencia de la Unión de los Hombres Rusos. Aquí hay una madre bondadosa y dulce leyendo a su hijita un cuento acerca de Fox, un perro que lisiaba conejos. Y aquí está esa niña. Durante sus paseos ve a otros niños descalzos y hambrientos, buscando manzanas verdes caídas de los árboles. Y tan acostumbrada está a la escena que esos niños no le parecen a ella niños como ella, sino solo parte del paisaje habitual, del paisaje de siempre. ¿Por qué es esto?